de grupos celulares de la Iglesia Roca de Salvación. Continuamos sembrando la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que en esta noche tenemos una vez más a la hermana Emily Zurita y va a estar con nosotros adorando al Señor. Les invitamos ahí en sus hogares que en conjunto podamos adorarle al Señor. Dice el salmista en el capítulo 89, versículo 1: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Así que vamos a cantar este corito que es muy conocido y vamos a decirle al Señor: no vuelvo atrás porque he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Así que gracias, Emelita, gracias, Señor, por sus vidas. Le damos la gloria y la alabanza a nuestro Señor. Reciban saludos de nuestro pastor Cristian. Le damos gracias al Señor por la vida de él, por la restauración completa. Le pedimos al Señor que la obra que ha comenzado la termine. Amén. Reciban saludos de nuestro copastor igual, Mark Santiago, y de cada uno de los líderes de los grupos celulares. Ahí en sus hogares le invitamos a cada uno de ustedes, amigos, que abran sus Biblias. Ahí anoten con su lapicero, con su pluma. Y en esta noche queremos hablar sobre un tema muy importante. Hemos estado hablando sobre el corazón de Dios que Él quiere sanar y restaurar. Hablábamos la anterior semana. Y ahora en esta noche queremos hablar sobre un tema muy interesante. La deidad de Cristo Jesús. La deidad de Cristo Jesús. Queremos que en esta noche el Espíritu de Dios ilumine nuestra mente y podamos entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y para entender a Dios hay que conocer a nuestro Dios. Amén. Así que la deidad de Jesús. Y estaremos empezando en el Nuevo Testamento. Le invito a que vaya conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a entender en esta noche, hermanos y amigos, que como creyentes, como cristianos, tenemos que estar preparados para, dice el apóstol Pablo, defender nuestra fe. ¿En qué sentido? Leamos versículo 15, dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, número 1, siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que la palabra de Dios nos exhorta que una vez que venimos a los caminos de Cristo, que conocemos este plan maravilloso de Dios, de la gracia salvadora,
tenemos que conocer nuestros fundamentos. Y el apóstol Pedro en esta noche nos anima a que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre en paz, reverencia con amor hacia los demás. Para ver en qué estamos parados, en qué hemos creído o en quién hemos puesto nuestra fe como seguidores de Cristo Jesús. Así que la deidad de Jesús tiene que ver básicamente con su divinidad. En la iglesia primitiva, si conocemos un poco de la historia de la iglesia, una vez que Jesucristo había ascendido a los cielos, comenzó el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. En esta noche queremos hablar de la deidad de Jesucristo. También hay la deidad del Espíritu Santo, pero queremos enfocarnos sobre la deidad de Jesucristo. Y en la iglesia primitiva, una vez que el Evangelio crecía y crecía, cumpliendo las palabras del Señor Jesucristo, id y hacer discípulos en todas las naciones, empezaron a surgir ciertas doctrinas que querían oscurecer el consejo de Dios. Por lo tanto, surgieron hombres y mujeres levantados por Dios mismo para defender la sana doctrina, para defender la palabra de Dios. Hay un tema específico, una palabra técnica que se utiliza, que se llama la apología, que simplemente es el hecho de defender nuestra fe, de dar razón o respuesta de alguien. Y Pedro lo confirma en el versículo 15 y nos anima a que nosotros presentemos una defensa con mansedumbre y referencia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para entender la deidad de Jesucristo tenemos que entender qué significa la palabra deidad. En términos cortos, simplemente implica dar atributos divinos a alguien. En este caso, hablando de Jesucristo, que vino aquí a la tierra en forma de hombre, pero fue Dios 100% al mismo tiempo. Es decir, que su naturaleza de hombre y su naturaleza divina como Dios. Ahora, queremos entender un poco lo que implica la deidad de Jesús. La Biblia ciertamente da testimonio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de la deidad, es decir, de la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 7, le invito a que vaya conmigo al Antiguo Testamento, ahí todos en la casa, vamos a leer el libro de Isaías y vamos a leer en el capítulo 7 lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 7 de Isaías, vaya conmigo ahí y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Versículos 14 nada más, 7-14. Y aquí vemos una profecía de Isaías que hablaba de aquel que había de venir al mundo, el Mesías o el Salvador del mundo. Un tema divino o un título divino que se le otorgó a Jesucristo. Isaías dice, capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. Señor implica Dios en el Antiguo Testamento, un título divino. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, esta profecía, invito a que regrese conmigo al Nuevo Testamento y vaya conmigo al Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículo 23. Y queremos ver cómo esta profecía se cumplió en la vida y la persona del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el versículo 21 al 23. San Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Y vamos a entender lo que está diciendo aquí el evangelista Mateo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿De cuál profeta? Profeta Isaías, que dijo, versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y es así como encontramos una vez más testimonios de Isaías en el Antiguo Testamento y de Mateo en el Nuevo Testamento apuntando a la persona de Jesucristo. Este era el indicado que iba a venir aquí a la tierra y vino y moró entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Siguiendo más adelante, si regresamos una vez más al libro de Isaías en el capítulo 9, vamos a encontrar nosotros cómo Isaías otorga títulos divinos al Mesías, al que había de venir, es decir, a Jesucristo. Isaías en el capítulo 9, y vamos a leer en el versículo 6, dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Ponga atención. Admirable está con mayúscula, mire. Consejero con mayúscula. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como podemos observar, esta profecía de Isaías está dando títulos divinos a aquel que había de venir. Es decir, está apuntando a la persona de Jesucristo, revelando la deidad, la divinidad de Jesucristo, que Él es Dios, el Hijo de Dios, que había de venir a la tierra y vino. Amén. Una vez más, vamos a leer. Invito a que vaya ahora conmigo otra vez al Nuevo Testamento, avancemos un poco, y vaya conmigo al Evangelio de San Juan en el capítulo 8, y vamos a entender ahí un poco sobre algunos nombres que en el Antiguo Testamento, usted recuerda, cuando Moisés es atraído por Jehová, dice la palabra, y él quería saber su nombre y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le responde, el gran yo soy, soy el que soy. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 58, 8:58, encontramos este título divino que Jesucristo mismo se llama el gran yo soy o yo soy. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesucristo, apuntando a su deidad, de que Él es el creador, no que fue creado, sino que Él es el creador de todas las cosas. Capítulo 1 del libro de Colosenses del apóstol Pablo nos dice en su versículo 15, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, tanto las visibles y las invisibles. Así que, una vez más, el Evangelio de San Juan apunta a Jesucristo y da testimonio de que Él es el yo soy, un título divino que solamente es otorgado a Dios. Avanzando con el estudio, entendemos un poquito más adelante, y quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 1, y mire lo que nos dice el apóstol Pablo, vamos a leer el versículo 20. La epístola del apóstol San Pablo a Romanos, capítulo 1, versículo 20. Mire lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El apóstol Pablo nos está explicando, la palabra que utiliza aquí, deidad, en el griego tiene una connotación TH que significa teiote. Es decir, que nosotros conocemos a Dios a través de la creación. Ahora, pero ¿cómo lo experimentamos? Lo que implica esta palabra es que envió a su Hijo Jesucristo para que podamos conocer quién es Dios realmente. Jesucristo una vez les dijo a sus discípulos, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Así que la deidad, Él es divino, Él es Dios, Dios hecho carne. Más adelante entendemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, hablando el apóstol Pablo una vez más, le invito a que vaya conmigo al libro de Colosenses en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo
9, vamos a empezar desde el 9, y mira lo que dice aquí, hablando de Jesucristo, la plenitud de vida en Cristo Jesús. Versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses dice, porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El apóstol Pablo está confirmando que en la persona de Jesucristo habita totalmente la deidad. En otras palabras, vamos a dar un ejemplo para entender. Pablo le está atribuyendo simplemente los atributos divinos, es decir, los atributos constitutivos. ¿Cuáles son esos atributos? Pablo le está diciendo que Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, Él es omnisciente. No solamente omnisciente, pero Él es omnipresente y omnipotente. Me gustaría dar unos ejemplos acerca de la omnisciencia de Jesucristo, así como de la omnipotencia y de la omnipresencia. Vamos a empezar con la omnipresencia. Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo. En el capítulo 18, una vez más, regresemos. Es interesante que ahora nosotros como creyentes podamos conocer la Biblia, los libros, y podamos buscarlos. Al principio va a ser un poco difícil, pero si no podemos buscar los libros, siempre hay un índice al principio de la Biblia y podemos ahí buscar los libros si no sabemos dónde se encuentran localizados. Nuevamente, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 20, vemos aquí un ejemplo de la omnipresencia de Cristo Jesús. Amén. 18, 20, dice la palabra del Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. La omnipresencia. Es decir, que el mundo y todo lo que la creación habitamos en Él. Nos movemos en Él. Él es todo y habitamos en Él. La omnipresencia de Dios. Que Él está en todo lugar. Es omnipresente. Ahora, veamos un ejemplo de la omnisciencia de Cristo Jesús. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan, más adelante, uno de los evangelios. Y vaya conmigo al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, versículos 24, 25. Y mira lo que dice la palabra de nuestro Señor. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Estaba hablando de los fariseos, de quienes siempre le acosaban, porque conocía a todos. Versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La omnisciencia, que él todo lo sabe. Que él conoce nuestros pensamientos más íntimos, nuestros deseos más profundos, sean buenos o sean malos. Él lo conoce. Él conoce tus pensamientos como conoce mis pensamientos. Y no solamente eso, sino que Él nos creó a su imagen. Por lo tanto, nuestro Creador conoce a su creación. Él conoce tu nombre, Él conoce mi nombre. El salmista dijo, conozco cuando te levantas y cuando te acuestas. ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? Cuando estuviste en el vientre, mis ojos vieron, dice el salmista. Es decir, que la omnisciencia de Dios, Él lo sabe todo. El ejemplo de la omnipotencia, vaya conmigo al Evangelio de San Mateo, un poquito para atrás, regrese conmigo en el capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículos 26 al 27. 8, 26 al 27 del Evangelio de San Mateo. Y dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, es decir, que se calmó. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron, es decir, los discípulos, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos aquí la omnipotencia de Dios, es decir, que Él tiene
todo el poder, absolutamente control sobre toda la creación, todo cuanto se mueve, todo cuanto existe. Él tiene el control absoluto, la omnipotencia de Dios. Aún sobre los vientos, en aquella ocasión, cuando se levantó una tempestad tan grande, y Jesucristo estaba descansando, y le dijo sus discípulos, Señor, le dijeron, sálvanos. Y Jesucristo dice que se levantó y dijo a los vientos y al mar, te reprendo, y hubo paz. Ese es de nuestro Dios a quien servimos. Y es la autoridad que el Señor nos ha concedido a través de Jesucristo, para que nosotros también hagamos en un acto de fe lo mismo que nuestro Señor Jesucristo lo hizo como discípulos, como aprendices de Él. Finalmente, mis hermanos, quiero hacer una observación sobre la deidad de Jesucristo. Hemos hablado sobre los títulos divinos que fueron dados a Jesucristo. Hemos hablado sobre los atributos o cualidades cuantitativas o divinas a Jesucristo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Hemos hablado sobre un nombre, el gran yo soy o yo soy. Pero me gustaría hablar también sobre la adoración. Uno de los mandamientos es, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él adorarás. Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, un poquito más adelante. Evangelio de San Mateo, capítulo 14. En el versículo 33 vemos cómo Jesucristo es adorado. Ningún hombre merece adoración, pero Jesucristo, Él es divino. Él es Dios, el Dios hecho carne, el Hijo de Dios. San Mateo capítulo 14, versículo 33 nos dice la palabra del Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y observamos que Hijo está con letra mayúscula, un título divino. En la cultura judía, decir hijo de alguien implicaba que era la misma persona que representaba a su padre. Verle al hijo era verle al padre. Por lo tanto, aquí Mateo testifica y habla de Jesucristo diciendo, verdaderamente, dijeron sus discípulos, eres Hijo de Dios. Y le adoraron. Jesucristo vino a la tierra, se humilló como hombre para morir por nosotros, entregando su vida. Y cuando murió por nosotros, dijo, terminado es, se cumplió, lo que vine a hacer lo hice. Murió para darnos una vida y esperanza. Así que en sus hogares les invito a que esta esperanza esté latente. Como iniciábamos cantando el corito, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esa debe ser la convicción. Conocemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y entregó su vida por nosotros. Y Él viene pronto. Así que preparemos nuestros corazones para que no nos avergoncemos en el día de su venida. Dice la palabra del Señor que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y nos encontraremos en las nubes con nuestro Señor. Les invito a que sus hogares inclinen su rostro y confesemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y digámosle, Señor, te damos gracias porque solamente en ti hay salvación. Padre, gracias por enviar a tu Hijo, por morir en la cruz del Calvario. Y gracias porque ahora has enviado a tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y pedimos que perdones todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, Señor, que ahora nos llenes de ti, de tu gozo y de tu paz. Ayúdanos a entender tu palabra y amar tu palabra para vivir en obediencia y conforme a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amigos y amigas y hermanos, gracias le damos al Señor. Continuaremos llevando esta semilla y sembrando en todo tiempo. Como nos dijo el apóstol Pablo,
en tiempo y fuera de tiempo, que la palabra del Señor continúe siendo sembrada en sus corazones. Les amamos mucho y estaremos con ustedes en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Amén.